la sesión, es la tercera sesión. Y vamos a Josué capítulo 14. Y en esta sesión vamos a hablar acerca de la confianza. La confianza de Caleb. Puede ser la confianza o puede ser la fe de Caleb. Josué capítulo 14, versículo 12. Y mira la intención en las palabras de Caleb. Dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Cuando dijo esas palabras, Caleb ya tenía ¿cuántos años? 85 años. Y quedamos hablando de un hombre que durante toda su vida, prácticamente toda su vida, él vivió y en él mismo se cumplía las promesas de Dios. Él vio el poder de Dios, él vio la suficiencia de Dios, la provisión de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. O sea, él era un testigo de cada una de estas cosas. Y recuerden cuál era el trasfondo de todo ese tiempo, de un pueblo que va caminando hacia la tierra prometida, pero se meten en problemas. Y bueno, vemos que Dios también tuvo que obrar en consecuencia. Pero Caleb tenía una fuerte confianza en Dios. Dice aquí la letra A: la confianza de Caleb descansaba en la palabra de Dios. ¿Qué le hizo creer a Caleb que a sus 85 años podía llegar a ser un matador de gigantes? En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, ya vimos que era un hombre vigoroso, un hombre emprendedor, un hombre que no se daba por vencido, y aunque tenía ya esa edad, vamos aquí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 34, dice aquí la palabra de Dios: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Qué triste, ¿no? Qué triste que Dios diga eso de una generación. O sea, pensemos, no solamente analicemos lo que es concerniente a Caleb, también vamos a ver un poquito las consecuencias de no confiar en Dios. Dice que esta generación, dice, esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto ¿a quién? Caleb, hijo de Jefone. Y aquí detengo un momento más. Muchas veces en la Biblia dice Caleb, en este caso hijo de Jefone, o el libro de los reyes, tal rey, la madre fue tal. A mí eso siempre me ha llamado la atención, la influencia de los padres. Continuamente cuando habla de Caleb habla hijo de Jefone. Dice: él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Entonces estamos viendo una vez más un testimonio, otra vez Dios hablando de Caleb y de este hombre que fue fiel, de este hombre que creía. Dice, lo creía porque Dios dijo que así sería. Es impactante pensar o llegar a una estatura espiritual en la cual tú digas: yo estoy seguro que esto va a pasar así porque Dios lo dijo. Que no hay pie a la duda. No estás dudando, no estás temeroso. Simplemente llega un momento en que tú dices: sé que va a ser así porque Dios dijo que así hace.
Así era Caleb, ¿te imaginas? Confiaba a tal punto en Dios que él decía, yo sé que Dios lo va a hacer. Él lo dijo, Dios lo va a hacer. Y esa era su confianza. No dice la palabra de Dios, nos da promesas, le dio promesas a su pueblo, yo estoy contigo. ¿No lo dijo Dios a su pueblo? Yo estaré contigo. Yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te prosperaré. Digo, no creo de ninguna manera que tenemos un Dios que nada más dice palabras por decirlas. Cuando Dios dice algo, lo dice con toda su seriedad y con todo su compromiso de Dios, que siempre cumple sus palabras. Y estamos viendo aquí que este hombre, Caleb, su confianza descansaba en que Dios dijo que así iba a ser. Aunque tenga 85 años, Dios lo dijo. Yo sé que no voy a morir hasta que vea el cumplimiento de la palabra de Dios. Qué tremendo. Caleb había visto la tierra prometida. Esto me gustó mucho. Dice, Caleb había visto la tierra prometida y durante 45 años esa visión ardió en su corazón mientras andaba por el desierto. Imagínate, pensando un poco, me estoy imaginando la tierra. Cuando llegas ahí está Jerusalén en alto, entonces bajas hasta por debajo del nivel del mar, está el mar muerto, luego está Jericó, y luego al fondo, a lo lejos se ven esos montes, los montes de Moab, toda esa tierra ahí. Ahí estaba el pueblo, todavía no cruzaban el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Entonces Caleb estaba de aquel lado, entonces Caleb veía la tierra. Imagínate tanto tiempo estar mirando la tierra, anhelando estar ahí, esperando estar ahí. Hermanos queridos, Dios actúa conforme a su tiempo. Dios no tiene prisa. Va a cumplir su palabra, va a cumplir su voluntad en el momento perfecto, en el momento justo. No tiene que dar explicaciones, no tiene que decirnos sus planes. Él tiene el plan, Él tiene el propósito. Y lo maravilloso de esto es que mientras llegamos al cumplimiento de una promesa de Dios, está trabajando en tu vida. Y quizás todavía no te lleva a ese punto donde tú quieres estar, porque no estás preparado todavía, no estás listo todavía. Hay cosas en mi vida que yo he querido hacer por muchos años. Mi esposa lo sabe. Y he estado orando, y he estado pidiendo a Dios, y el Señor simplemente no me lo concedía, no me lo permitía. Y yo decía, Señor, pero tú sabes qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. No me lo permitía. Ya pasaron muchos años y ahora el Señor está poniendo ante nosotros unas puertas nuevas, muy interesantes en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y yo ahora mismo me doy cuenta que no estaba listo para cruzar por esa puerta. Ahora creo que estoy más equipado por Dios para poder enfrentar esos nuevos desafíos. Pero así es el Señor. Caleb miraba la tierra, me imagino, como dice aquí, ardía su corazón mientras ellos andaban por el desierto. Mientras otros se quejaban, Caleb miraba la montaña en donde fluía leche y miel y donde crecían las uvas de Escol. Fue capaz de ver más allá de sus circunstancias a las promesas del Señor. Necesitamos gente cortada con ese mismo patrón. Él veía más allá. Quizá no entendía por qué tardaban tanto en pasar. Él sabía que el pueblo no tenía el ánimo. Y lo cual a mí me hace ver aún con más estima a Caleb, que a pesar de que él
sabía que Dios podía cumplir su palabra. Él dijo, vamos, Dios nos va a entregar esa tierra. Y el pueblo estaba, ¿qué? Desanimado, temiendo los gigantes, teniendo esa falta de fe, esa falta de confianza en la palabra de Dios. Y Caleb ardiendo, seguramente, es que yo quiero ya ir. Pero espera. Dios tiene un plan. Aquí vienen unas cosas en cuanto a la fe. Primeramente dice, fe es confiar en las promesas del Señor y hacerlas nuestras. Caleb sabía que Dios le había prometido ese monte y lo reclamó. No llegó con una actitud, oye, tú me dijiste que era para mí, ahora me lo das. No llegó con esa actitud de ninguna manera. Pero él llegó con un corazón convencido. Yo sé, Señor, que tú me prometiste ese monte y yo sé que tú me lo vas a dar. Y con la misma confianza podemos venir los creyentes también. Podemos venir delante de Dios, Señor, yo sé que tú me vas a dar esto. Tú me has guiado, tú me estás enseñando, tú me estás preparando para este paso o para este ministerio, Señor. Vengo para que cumplas esa voluntad tuya en mi vida. Y ahí está, Caleb, con esa seguridad, con esa fe, con esa confianza tal que él sabía que Dios le había prometido ese monte y sabía que Dios se lo iba a dar, y por eso Caleb lo pidió. Número 2, fe no es pensamiento positivo. ¿Habéis escuchado esa frase, esa enseñanza, esa filosofía acerca del pensamiento positivo? El pensamiento positivo es ver las cosas que pasan desde una perspectiva más alegre, enriquecedora y optimista. Yo creo que no era muy optimista ni muy enriquecedor la actitud del pueblo, ¿no? O sea, que si hubiera sido por pensamiento positivo, el pobre Caleb se habría, deprimido, yo creo. Dice, el pensamiento positivo es alimentado cuando frente a una situación se trata de no pensar en lo peor, sino en lo mejor, manteniendo una actitud positiva. La fe no es eso. No es pensamiento positivo. Número 3, la fe no es optimismo. Eso no es fe. La tendencia a ver y juzgar las cosas considerando su aspecto más favorable. Todo lo contrario, la fe cobra vida ante los retos y las situaciones imposibles. Os voy a contar un poquito una historia. Yo recuerdo cuando el Señor nos dio a Yerdy. En el año 98, los Bonikoski, nosotros comenzamos a orar para que Dios nos diera un lugar. Un lugar para campamentos, para la imprenta, para retiros, para ministerio. Y teníamos esa idea, había surgido en un viaje que Andrés y yo hicimos cuando nos conocimos, y queríamos que Dios nos diera un lugar, y comenzamos a orar, y me imagino que muchos conocéis la historia de Yerdy, y recuerdo que al final, pues Dios en su poder y en su perfección, y siempre cumpliendo sus promesas, Dios nos dio a Yerdy. Y lo compramos y se pagó y todo eso. Bueno, llegamos a Yerdy, estamos ahí, y era maravilloso ver cómo Dios había provisto, de manera milagrosa. Os recuerdo cómo estaba Yerdy. Y no sé cuántos aquí habéis visto el caserío cuando estaba recién comprado. Ahí estábamos nosotros, y mira, gloria a Dios. Qué bonito. Sí, muy bonitos. ¿Y ahora qué hacemos? Había tanto que hacer. Literalmente reconstruirlo. No teníamos los recursos suficientes, obreros. El hermano Alberto Bonikoski desde el principio, bueno, él tomó el liderazgo en esto de reconstruir a Yerdy. Pero era un desafío enorme. Y lo que hicimos desde el principio fue decidir, no íbamos a pedir dinero a nadie, no le íbamos a invitar a nadie a que viniera a ayudar. Todo
vamos a dejarlo en las manos de Dios y vamos a hacerlo por fe. Y así fue desde el principio, así lo decidimos. Y el caserío se compró por fe y Dios proveyó los recursos, todos los recursos para comprarlo por fe. No pedimos nada. Y no solamente proveyó recursos, ha provisto trabajadores. Más de 700 hermanos han venido a trabajar ayer a lo largo de estos 17 años. Muchos de ellos sacrificando vacaciones, trayendo herramientas, enviando dinero para comprar materiales. Algunos han vuelto, hay un equipo que ha vuelto 5 veces, creo, 6 veces el mismo equipo de Maryland, de los Estados Unidos, han vuelto a trabajar. Y tú dices, bueno, pues mira, qué suerte. No, no es suerte, es la bendición de Dios. Es Dios cumpliendo sus promesas. Confía en mí, cree en mí y verás lo que yo puedo hacer. Y así fue. Y ahora tú puedes ir a Yerde y puedes disfrutar del lugar y puedes, lo ves y qué bonito y todo el campo y todo es un lugar encantador, puedes estar ahí mucho tiempo. A mí me encanta ir y simplemente caminar y hablar con el Señor y lo puedes disfrutar de esa manera, pero tuvo que haber alguien que tuviera visión. Y así era Caleb. Así era Caleb. Tenía visión, tenía fe. No es que fuera optimista, no es que pensara que él algún día iba a poder hacerlo. No, él confiaba plenamente en Dios. La fe no es ver el lado bueno de las cosas. Eso tampoco es fe. Ser ese pensamiento positivo. Número 5, la fe es simplemente creer lo que Dios ha dicho. Creer lo que Dios ha dicho. Caleb lo expresó de la siguiente manera. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué estamos viendo ahí? Una actitud de fe, una actitud de confianza. Pues sí, es verdad, hay ahí unos gigantes y las ciudades son fuertes y hay pueblos ahí que seguramente serán unos buenos guerreros y sí es verdad que es difícil, pero vamos, porque Dios está con nosotros. Ese era Caleb. Tenía esa confianza, tenía esa fe de que para Dios no hay nada imposible. Y los creyentes, todos somos desafiados a tener vidas de fe, de confianza en Dios. Cuando íbamos a venir a España, pues yo había veces que yo pensaba es que nunca vamos a poder llegar a España. Estábamos recogiendo fondos para poder venir a España como misioneros. Y había veces que yo decía, no, es que, ¿cuándo vamos a llegar? Pero Dios cumplió su promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. La diferencia la hace en que el cristiano tenga fe y confianza plena de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero nuestra naturaleza es dudar. Encontramos ahí un resquicio y no, es que ¿qué tal si falla esto? Y esa es nuestra naturaleza. Pero Caleb no era así. Él era un hombre de fe. Fe, queridos hermanos, es más que decir que crees. Es actuar de acuerdo a lo que crees. No solamente decir, pues yo creo esto, es que tú actúas en consecuencia a lo que tú dices que estás creyendo. Si tú dices que para Dios no hay nada imposible y de repente llega una situación a tu vida que reclama esa fe, y cuando llega esa situación comienzas a desfallecer, no concuerdas. No hay una armonía en lo que tú dices que crees y en tu actitud en cuanto a ese desafío que tienes. Puede ser algo en la salud, puede ser una situación en algún familiar, puede ser algo en tu familia, puede ser una necesidad material, puede ser tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida. Y yo digo, yo tengo fe en Dios. Y Dios dice, ¿tienes fe? Sí, yo tengo fe en Dios. Vale, vamos a ver. Y prueba la fe. Y, ay, Señor, estaba bromeando, no tengo tanta. Pero así es el Señor.
Dice la Biblia que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro se prueba ¿dónde? O se purifica ¿en dónde? En el fuego. La fe es necesaria meterla al fuego para ser probada. No es suficiente que yo diga tengo fe. Las palabras son muy baratas. La cosa es cuando venga el momento en que demuestras tu fe. Y Caleb era un hombre que confiaba en la palabra de Dios. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No sé cuándo. Él veía la tierra, qué ganas de estar ahí ya. Y yo estuve ahí. Las uvas eran buenísimas, de verdad que esa tierra fluye leche y miel. Y pues sí están los gigantes, pero Dios dijo que nos va a dar esa tierra. Eso quiere decir que Dios nos va a ayudar a vencer a los gigantes. Y esas ciudades grandes, pues sí, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer algo para tirar esas ciudades. O sea, él tenía plena confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y esa era la diferencia. Esa era la fe que tenía este hombre llamado Caleb. Entonces fe es más que decir que crees, es actuar de acuerdo a lo que crees. La letra B dice ahí, se requiere fe para ganar la victoria espiritual. De hecho, la fe en Dios solamente puede darnos la victoria que buscamos. Vamos a ir a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mi padre espiritual, norteamericano, era misionero. Y pues a veces le costaba trabajo pronunciar bien las palabras. Y cuando él quería ir al libro de Hebreos, decía, por favor, abran sus Biblias al libro de los Hebreos. Pobrecito, ¿verdad? Al libro de los Hebreos. No, Hebreos no, Hebreos. Y hay más historias que como nos da risa recordarlas. Un día dijo, cuando lleguemos al cielo, todo va a ser tan bonito y va a haber frutas y va a haber, él quería hablar de cerezas, ¿vale? Y él decía de las cerezas, y decía, y voy a llegar al cielo y voy a coger una cerveza y le voy a poner una pajita y voy a chupar por los primeros 100 años. No es cereza. Bueno, aquí en Hebreos capítulo 11, dice aquí, versículo 6, pero sin fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que nos acerquemos a Él, no solamente no dudando, sino con la certeza de que sé que ahí estás. Ahí estás, mi Dios. Confío en que me estás escuchando. Confío, tú lo dices, que estás ahí y que me acerque confiadamente al trono de la gracia. Vale, yo vengo y aunque no te veo, yo sé que ahí estás. Sé que ahí estás. Ese es acercarme con fe. Y Dios premia esa fe. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Otros versículos en Romanos capítulo 14, estamos viendo que la fe requiere, que se requiere fe para ganar la victoria espiritual. Romanos, por favor, capítulo 14. Romanos capítulo 14, en el versículo 23. Ya vimos en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice aquí la palabra de Dios, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La vida del cristiano debe de ser una vida de fe, una vida de confianza, de certidumbre de que cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. De que Dios no está jugando.
Dios no miente, Dios no le da vuelta a las cosas. Si Dios dice, estoy contigo, quiere decir que estás conmigo. Si Dios dice, yo te voy a proveer, quiere decir, Dios me va a proveer. No sé cuándo, no sé cómo, pero Dios me va a proveer. Si Dios me dice, yo voy a... ¿qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna cosa que estás esperando en tu vida? Me voy a casar un día. Aunque estés así de feo, no es cierto. Si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. O sea, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Y siempre quiere que entendamos que debemos andar por fe. Por fe. Caleb era un hombre de fe. Ahora, la fe no es ciega. Es más bien una profunda convicción en que Dios hará lo que ha prometido. Amén. Es una profunda convicción de que Dios hará lo que ha prometido. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Miren, la letra C dice, por fe Caleb veía la tierra prometida no como un lugar lleno de obstáculos, sino como la maravillosa tierra que Dios tenía para su pueblo. Desde luego había obstáculos, pero él no se fijaba en los obstáculos, él tenía fe, él estaba viendo más allá de los obstáculos. Dice aquí en el primer número 1, dice, no le inquietaron los gigantes. ¿Por qué no le inquietaban los gigantes a Caleb? ¿Por qué? Porque el Señor podía más que ellos. Porque Dios podía con los gigantes. Y Caleb sabía que Dios podía con los gigantes. El número 2 dice, no le inquietó la fuerza del enemigo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era omnipotente. No había visto el mar rojo abrirse. No había visto la nube de día y en la noche la columna de fuego. No había visto el maná. No había visto el agua en la peña. No había visto milagro, misericordia de Dios. Claro que sí. Hasta la disciplina y el castigo de Dios. Todo eso lo había visto Caleb. O sea que era un hombre que confiaba en Dios, que creía en Dios. No le inquietaban los gigantes, no le inquietaba la fuerza del enemigo. Que fueran cientos o miles o millones, no le preocupaba porque sabía en quién confiaba. Número 3, no le inquietaron la grandeza de las ciudades ni lo fortificadas que estuvieran. Aunque tuvieran muros de 100 metros, para Dios no es imposible. Aunque sean ciudades enormes y estén llenas de arqueros ahí en los muros protegiendo, no pasa nada, Dios puede con ellos. Aunque el ejército sea más numeroso, no pasa nada, Dios es omnipotente. Él todo lo puede, nada puede detener el poder de Dios. Era tal la convicción de Caleb. Y debe ser lo mismo con nosotros. Debe ser exactamente igual. Como dije, el Dios de Caleb es nuestro Dios también. No ha menguado su poder. No ha cambiado, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, es inmutable, no cambia. Y ese mismo Dios, es el mismo Dios de esas circunstancias y de ese momento en la vida de Caleb, es nuestro mismo Padre Celestial. El mismo, el poderoso y perfecto Dios. Y Caleb no se inquietaba. Número 4, no le inquietaron a Amalek, ni los heteos, ni los jebuseos, ni los amorreos, ni los cananeos y todos los demás eos. No pasa nada. O sea, a lo que quiero que lleguemos, queridos hermanos, es que era tal su convicción de que esa es la tierra que Dios tiene para nosotros y que no importa quién esté ahora, Dios nos dijo que es para nosotros. Y era tal su convicción que no importaba quién estuviera o lo que tuvieran que hacer, esa iba a ser su tierra. Ahora, esto desde luego nos debe de llevar y nos reta a pensar en cuanto a nosotros, como creyentes, que tantas veces dudamos y tantas veces no hacemos las cosas porque pensamos que no, es que no puedo. Y entre más pronto entendamos que no podemos en nosotros,
personalmente. Entre más pronto entendamos que no se trata de quién soy, mi preparación, no se trata de mi facilidad de hablar, no se trata de mi carisma, no se trata de mi preparación. ¿Recuerdan cómo era Moody? ¿Qué era él? Un zapatero. Y Dios lo usó porque él se rindió completamente a la voluntad de Dios. Y así era Caleb. Este hombre decidió confiar plenamente en Dios. Número 5. Sus ojos y su corazón solo veían una cosa. La tierra ciertamente fluye. La tierra ciertamente fluye leche y miel. Hablando de la bondad y abundancia. ¿Vale? Esa tierra fluye leche y miel. Dios nos dijo la verdad. La tierra prometida es como Dios dijo que sería. ¿Estáis entendiendo? O sea que Dios no mintió. El hombre tiene dudas. El hombre le falta fe. El hombre ve los gigantes. El hombre ve las ciudades fortificadas, ve las dificultades para conquistar ese lugar. Pero ¿qué Dios, verdad? Como nuestro, que no les digo, venga, ahí está la tierra, adelante, posean. Les puso unos gigantes, les puso una ciudad para conquistar, les puso grandes dificultades para adquirir la tierra. ¿Por qué? ¿Estaba jugando con ellos? ¿Quería desanimarlos? No, quería mostrarles que no hay un Dios como nuestro Dios. Y ellos estaban, el pueblo desanimado y desparecía. De hecho, vamos a ver ahora en la letra D, dice, la fe de Caleb le trajo recompensa. Números 14:30. Vamos otra vez a números, libro de los números, 14. Números 14:30. Vamos a ver cómo esta fe de Caleb trajo recompensa a su vida. Dice en Números capítulo 14, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. 2. Solamente 2. Hay recompensa. La fe de Caleb le trajo recompensa, pero vamos a entrar a lo que vamos a ver estos últimos minutos que nos quedan. Ya vimos que Caleb era un hombre de fe, ya vimos que lo que es la fe es simplemente creer en lo que Dios nos ha dicho, que fe es más que decir que crees, es actuar de acuerdo a lo que crees, que se requiere fe para ganar la victoria espiritual. Ya vimos que por fe Caleb veía la tierra prometida, no como un lugar lleno de obstáculos, sino como la maravillosa tierra que Dios tenía para su pueblo. Pero vamos a mirar ahora el otro lado, ¿vale? La falta de fe del pueblo y el resultado. La falta de fe del pueblo y el resultado. La mayoría no tenía fe, no confiaba. El pueblo en su mayoría no tenía fe. Y esto, por supuesto, trajo consecuencias. En Números capítulo 13, versículo 32. Números capítulo 13, versículo 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. También capítulo 14, ahí mismo, versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a ver ahora, hermanos, lo que produce la falta de fe. Ya vimos lo que es la fe, tenemos a Caleb que tenía fe. Vamos a ver la falta de fe. Primero, en primer lugar, la falta de fe trajo dolor, angustia y desesperanza. Lo vemos ahí en el versículo 1, Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. En lugar de que hubieran estado contentos de que ya estaban llegando a la tierra prometida y que iban a poseer ese lugar que Dios tenía preparado para ellos, estaban llorando, estaban gritando, no tenían fe, trajo descontento. Y así es en nuestra vida como creyentes, de la misma manera, es igual. Cuando nos falta la fe, quitamos los ojos de Dios. Eso es lo que pasa. Quito los ojos de Dios y comienzo a titubear, comienzo a fallar, comienzo a poner mis expectativas en otras cosas. Puede ser en un mejor sueldo, puede ser en un mejor trabajo, pensando que eso nos puede sacar de nuestros problemas, y que muchas veces nosotros mismos nos buscamos esos problemas, por cierto. Pero se nos olvida que nosotros no somos capaces por nosotros mismos, pero seguimos buscando las soluciones. Y cuando el pueblo escuchó el reporte, ahora me llama mucho la atención, queridos hermanos, quiero resaltar lo que dice aquí en el versículo 32 del capítulo 13. Quiero que lo vean, por favor. Versículo 32. Números 13, 32. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿De qué? De la tierra. ¿De cuál tierra? La tierra prometida. Desde ahí estamos viendo el corazón del pueblo. Están hablando mal de algo que Dios, de algo que era bueno de parte de Dios. Sus corazones ya estaban torcidos. Quizá no podían ver, por falta de fe, lo que Dios podía hacer, pero la reacción era hablar mal. Mira, y vamos a ver ahora, mira, Dios nos trajo para esto. Estamos aquí para esto. Entonces, esa falta de fe les trajo dolor y angustia y desesperanza. Imagínate todos los años vagando ahí en el desierto para llegar a este momento y ver que esa tierra que Dios les había dicho que era buena tierra, que fluía leche y miel, y llegar ahí y de repente escuchar el reporte de aquellos que supuestamente deberían de traer noticias que animaran al pueblo, y en lugar de animarles, les echaron para abajo. Solamente dos dijeron, no, vamos. Josué y Caleb, vamos por la tierra. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a dar esa tierra. Y el pueblo se desanimó haciéndole caso a los otros 10, que les faltó fe. Y eso se contagió. Esa falta de fe se contagió. Y estamos viendo aquí que eso les trajo angustia, dolor y desesperanza. Número 2, la falta de fe trajo dudas sobre el varón de Dios. Volvemos ahí a Números 14. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Quiénes? Todos los hijos de Israel. Entonces, no solamente la falta de fe del pueblo les trajo dolor y angustia y desesperanza, también les trajo dudas sobre el varón de Dios. Vieron mal al líder que Dios había puesto. Y de por sí ya habían venido hablando mal de él, ¿recuerdan? Murmurando, todo el viaje murmurando. Y ya llega ese momento y llega el reporte que debe haber sido un buen reporte y es un mal reporte, y dos dicen, no, vamos por esa tierra, Dios nos la va a dar, Dios está con nosotros. El pueblo escuchó más
aquellos que dijeron que era un lugar malo y hablaron mal de esa tierra que era buena, se dejaron llevar por eso, y ahora estamos viendo aquí al pueblo con angustia, con dolor, con desesperanza, pero también dudando del varón de Dios, dudando del líder que Dios había puesto para ellos. ¿Y saben qué? En la iglesia pasa lo mismo. En las iglesias puede pasar lo mismo. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y comenzamos a poner los ojos en el hombre, los hombres siempre fallan. ¿Por qué? Porque los hombres no somos perfectos. Y muchas veces los problemas en la iglesia y lo que es el chisme, lo que es la murmuración, se comienza a atacar al pastor, se comienza a atacar al hombre que Dios ha puesto ahí, y esa iglesia comienza a tambalear. ¿Por qué? Porque estás poniendo los ojos en un hombre, en una persona que falla, y se te olvida que tus ojos deben estar puestas en el Señor, solamente en el Señor. Cuando yo fui salvo y estaba ahí en la iglesia, recuerdo que un tiempo después de haber llegado a la iglesia, hubo una situación muy, muy fuerte con uno de los asistentes del pastor. Y pues yo tenía, no sé, dos años igual como creyente, y recuerdo que me llamó mucho la atención lo que había pasado. Ese asistente del pastor había caído profundamente en pecado. Y al mismo tiempo, otro pastor en otro lugar también había caído en pecado. Y después me enteré que otro pastor que había estado viniendo a la iglesia por varios años, predicando tremendos mensajes, un hombre muy usado por Dios, también había caído en pecado. En ese momento yo me sentí defraudado. Me sentí mal. Dije, pero el asistente del pastor en mi iglesia, y luego ese otro hermano que parecía tan buen hermano, y luego ese pastor tan famoso, porque era famoso ese pastor, y ahora está fuera del ministerio porque cayó en pecado. Entonces los hombres fallamos. Dios no falla. Y uno de los grandes errores muchas veces en las iglesias es ese, que se pone los ojos en el hombre. Y confiamos en el hombre, y cuando el hombre cae, aquellos que tienen sus ojos puestos en el hombre, caen también. Lo que está pasando aquí es que como no andaban por fe, primero se angustiaron, se desesperaron, lloraron, gritaron, y luego los ojos sobre quién? Moisés. Él tiene la culpa de lo que está pasando aquí. Pero se les olvidó que sus ojos deben estar puestos en Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. No solamente pasó eso. Número 3, la falta de fe hace perder el rumbo. Mira aquí en la segunda parte del versículo 2, Números 14:2. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Mira lo que dice, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de ¿qué? Egipto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Está pensando otra vez en Egipto. Esa falta de fe hace que se pierda el rumbo. ¿No saliste en Egipto? ¿Te acuerdas que eras en Egipto? Eras un esclavo en Egipto. Ahora Egipto es como el tipo del mundo. Yo como cristiano, ¿de dónde salí? Del mundo. Y el Señor me rescató de una vana manera de vivir y me perdonó mis pecados, me limpió mis pecados, me dio un propósito para vivir, me mostró una voluntad buena, agradable y perfecta. Dios es bueno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el pueblo, por esa falta de fe, esa falta de confianza en Dios, se quería volver a Egipto. Querían regresar a Egipto. De hecho, lo dice aquí. Número 4, la falta de fe nos puede llevar a poner en tela de juicio a Dios. Mira el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? O sea que no solamente por la falta de fe vino desesperanza y lloro y dolor. No solamente por la falta de fe comenzaron a dudar del varón de Dios.
no solamente por la falta de fe, perdieron el rumbo y querían volver a Egipto. Número 4, también por la falta de fe, pusieron en tela de juicio a Dios mismo. Mira el versículo 3. ¿Y por qué nos trae quién? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínate. O sea, ellos se querían regresar de donde Dios los había sacado, pero ahora estaban haciendo algo que yo creo que era peor. Estaban diciéndole a Dios, ¿qué hiciste? Poniendo en tela de juicio al mismo Dios, cuando Dios lo único que quería es llevarles a esa buena tierra y quería mostrarles que no importa que haya gigantes, no importa que haya pueblos fuertes, no importa que haya grandes ejércitos, no importa, esa tierra es buena, es la tierra que yo escogí para vosotros. Yo me encargo de los gigantes, yo me encargo de las ciudades fortificadas, yo me encargo de los ejércitos, solamente cree y confía en mí. Déjame a mí esa parte, tú no puedes. Pero en lugar de eso, dudaron, no tuvieron fe. Y esa fe les llevó a una vida lamentable, triste. Tanto que Dios se enfadó. Dijo, vale, pues vosotros no entráis. Vosotros no vas a entrar a esta tierra. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste. Digo yo, viviendo la mano de Dios, viendo el poder de Dios, viendo la bondad de Dios, viendo la misericordia de Dios, viendo la fidelidad de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, para llegar a un momento en terminar mal nuestra vida, nuestra carrera, nuestra conquista de la tierra prometida. Tengamos mucho cuidado, seamos cuidadosos de no perder el rumbo, de poner los ojos donde no debemos de ponerlos, porque nosotros fallamos, otros hombres nos fallan, pero Dios nunca nos falla, nunca nos fallará. No caigamos en ese mismo error. Número 5, la falta de fe nos llevará inevitablemente de regreso a Egipto, en lugar de esclavitud. En lugar de esclavitud. Tenemos conocidos que una vez salieron de Egipto y que por poner los ojos en el hombre, en la imperfección del líder espiritual, por no hacer las cosas como ellos esperaban, comenzaron bien, pero ahora están lejos de Dios. Y lo triste es que odian a Dios. No quieren saber de Dios. Les quieres hablar de las cosas de Dios y se enfadan. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así? Varios. Y digo, ¿falló Dios en algo? Dios no falla. El hombre sí. Los hombres fallamos. Cometemos errores, igual nos comportamos de manera equivocada, dijimos algo que lastimó. Pero ¿por qué te enojas contra Dios? Dios no te falló. Dios sigue siendo bueno, fiel, misericordioso. Sigue amándote. Sigue mostrándote gracia, misericordia cada día. Dios no te falló. Fue el hombre. ¿Por qué te enfadas contra Dios? Y no nada más eso. Te regresas a Egipto y desde Egipto comienzas a echar bombas en contra de Dios, confundiendo a otros, siendo una piedra de tropiezo para otros. Lamentable, muy triste. Pero no tiene por qué ser así, amén. No tiene por qué ser así. Son cosas que nos encontramos aquí en estas enseñanzas,
que nos deben de ayudar a valorar lo que tenemos en el Señor. Lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer que confían plenamente en Dios. Personas que creen en Dios, que tienen fe en Dios y que no solamente dice tengo fe, sino que actúa de acuerdo a esa fe y vive esa fe. Una fe que impacta al mundo, una fe que anima a otros, una fe que ayuda a otros, les alimenta para decir, mira, pues ciertamente es difícil, sí, tenemos grandes retos, tenemos nuestros gigantes, todo eso, pero Dios puede hacerlo. Mira este hermano cómo ha seguido fiel, mira esta hermana cómo ha seguido fiel, mira estos jóvenes cómo siguen fieles, a pesar de que la escuela les bombardean de tantas filosofías y tantas cosas, en verdad que enseñan en las escuelas, estos muchachos siguen fieles a Dios. ¿Por qué? Porque tienen fe en Dios, creen en su Dios. No tienen duda de su Dios. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios está conmigo. La tierra es buena. Sí, hay dificultades, pero Dios dijo que iba a ser nuestra, va a ser nuestra. Y cada creyente va a tener sus desafíos. No sé en qué área, pero Dios está trabajando en nuestras vidas. La cuestión es esa: ¿vamos a tener fe? ¿O vamos a ser como el pueblo? ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué desgracia! Y Caleb, pero es que no pueden ver, es que no podéis ver el Dios que nos ha traído hasta aquí, todo lo que ha hecho. ¿No os dais cuenta que Él nos puede dar esa tierra? Da igual que estén ahí los rusos y los americanos y que estén todos los ejércitos, absolutamente igual. Dios está con nosotros. Y el pueblo, en lugar de eso, se pone a llorar y se pone a juzgar al varón de Dios y dice, vamos a regresarnos a Egipto. Y luego, Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Todo por qué? Falta de fe. Falta de fe. De creerle a Dios. De confiar en Dios. Así que Caleb, estamos viendo, esas eran sus circunstancias, era donde él vivía. Así que, como se dice, ahí estaba su casa, ¿verdad? Y anhelaba ya estar en esa tierra, pero detrás había un montón de gente que no tenía fe. Pero él no perdió la fe. Hermanos, yo sé que los desafíos y la vida traen sus batallas, traen sus luchas. ¿Por qué no decidir tomar este corazón, este espíritu? ¿No dijo Dios? ¿Qué es lo que vio Dios en Caleb? ¿Recuerdan? ¿Qué vio? Un espíritu diferente. Y lo resume en que Caleb